Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros la asambleísta de la Izquierda Democrática, Joana Moreira. Asambleísta, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio, la oportunidad de compartir con Notimundo y poder comentarles el trabajo importante que hemos realizado desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta. Entre las intervenciones del primer día de debate, usted mencionó que la temporalidad para interrumpir el embarazo, los requisitos para la atención y la objeción de conciencia de los médicos se mantienen como los nudos críticos de este proyecto. La Corte Constitucional no les dio luces de estos nudos críticos de la regulación para acceder al aborto por violación. Cuando lo que la sentencia de la Corte Constitucional manifieste justamente esa inconstitucionalidad en el tema de fondo, en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Pero hay que tener muy en claro que si bien nosotros hemos sido y hemos acogido el proyecto de la Defensoría del Pueblo, que es quien obviamente envía para que lo realice y lo presente en la Asamblea Nacional, los asambleístas debemos regular y debemos realizar un proyecto de ley que sea factible, que sea eficaz, que sea reparador. Por lo tanto, debemos, a través de las comparecencias y los criterios técnicos, jurídicos, marcados en derechos humanos y con los más altos estándares de derechos humanos, debemos justamente construir un proyecto de ley y es lo que hemos realizado. Al final va a ser la Asamblea Nacional quien construye ese proyecto de ley. Parece que no lo van a lograr realmente, porque no hay como la intención de querer solucionar justamente esos nudos críticos. Por ejemplo, la asambleísta Sofía Sánchez señaló que es imposible que la denuncia sea una condición para una mujer o una niña que ha sido violada. ¿Qué pasaría con refiriéndome a este argumento de la asambleísta de Pachacutic, qué pasaría en los casos de mujeres y niñas de la ruralidad, por ejemplo, que en su mayoría son quienes viven junto al agresor? En realidad, en la mayoría de los casos de violaciones, quien viola es justamente alguien cercano a la familia o que vive dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar de esa niña violada. Sí, a ver, hay que entender las formas de poder presentar una denuncia. No quiere decir que no vamos a denunciar a los agresores, pero lo que ha hecho este proyecto de ley es métodos en los que no revictimice a las niñas, mujeres y adolescentes víctimas de una violación. ¿A qué me refiero con esto? Que se está realizando un formulario que sea muy sencillo de llenar, que tenga justamente toda esta información y la reseña del acto de violencia que ha vivido, y este formulario a través del Ministerio de Salud Pública va a ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. ¿Qué es lo que queremos evitar? Como usted dice, ¿qué pasa con esas niñas en la ruralidad o esas mujeres adolescentes o de escasos recursos económicos que no tienen acceso a una institución como la Fiscalía? Que no queremos que vaya de institución a institución contando su historia de violencia que ha vivido. Eso es revictimización. Exactamente. Por eso lo que vamos a hacer es que ese formulario, que sea de fácil acceso, sea puesto en conocimiento de la Fiscalía. Por lo tanto, ella va a pasar por un procedimiento en el Ministerio de Salud Pública, en el hospital o en el subcentro en donde ella acceda para interrumpir su embarazo, y que luego este formulario sea puesto en conocimiento de las instancias correspondientes para que de una forma incluso rápida puedan iniciar el proceso en la vía de la justicia. Incluso la niña no va a volver a su hogar porque ella va a ser puesta en una casa de acogimiento, puesto que en menores de 14 años es imposible que vuelvan en el hogar donde ha sido violentada. Ahora, hay que entender el proyecto de ley en todo su contexto. Ese formulario que usted dice que se va a aplicar, ese sería el que se utilizaría también como denuncia. Exactamente, sería, no podemos entenderlo como denuncia, el término adecuado sería puesto como noticia criminis, y en la Fiscalía comenzarían con ya el proceso, con la denuncia que podría presentarse a raíz de ese formulario, o sea, a raíz de esa noticia criminis, y se verían en todos los procedimientos. Entonces sí se va a mantener la necesidad de generar una denuncia del acto de violación de la niña para el proceso.
de violación. Exactamente, pero no con la necesidad de que la niña y la mujer adolescente tengan que ir ante una fiscalía para denunciarlo. Pero no es contradictorio, asambleísta, digo, porque las niñas menores de 18 años, el hecho de que presenten una denuncia es un poco contradictorio porque en cualquier acto sexual entre un mayor de edad y una niña, una menor de edad, es ilegal. La ley dice que es completamente ilegal. Un acto sexual entre un adulto y una menor. 14 años, menores de 14 años es una violación. Ahí no existe ningún tipo de consentimiento. Y ese acto debe ser denunciado, pero obviamente necesitamos darle esa posibilidad de que aquella niña, mujer, adolescente que tiene temor de ir a la justicia y que sabemos como lamentablemente son las instituciones en la justicia de nuestro país, de que evitemos que puedan ser revictimizadas, que evitemos que pasen de institución en institución pasando por estos procesos, y podemos evitar de alguna forma y que este proyecto de ley pueda ser más eficaz. Tenemos que buscar las formas no tenemos que entramparnos en situaciones tan sencillas y también desinformar a la ciudadanía cuando decimos que no vamos a presentar una denuncia o que no se va a tratar de buscar que este acto se pague por sus consecuencias, sino que vamos a buscar el método más efectivo para que se pueda realizar y que el método que sea menos revictimizador para las víctimas. Entonces, no es necesariamente la denuncia, no se va a plantear necesariamente una denuncia. ¿Ya? Que se presente en la fiscalía no, pero sí que se puede realizar con este formulario que va a llenar cuando exceda la interrupción del embarazo en caso de violación. Este formulario va a servir como una noticia criminis para que sea puesto a través del Ministerio de Salud Pública en la Fiscalía General del Estado porque se encarguen de realizar esta investigación. Porque también estaban las declaraciones de las asambleístas de UNES, Pierina Correa y Sofía Espín, que señalaban que, además de que decían que se debería fijar un plazo máximo, también decían que el hecho de que no existe una denuncia, que es lo que estamos conversando ahora, beneficia a los que serían los violadores, dice, y que tiene que existir una denuncia. Es decir, ahí todavía no se generan consensos. El problema es que no entienden el proyecto como tal o no han tenido la delicadeza incluso de leerlo, porque si nosotros vamos, por ejemplo, el artículo 42 de este proyecto de ley, me voy a permitir poder hacerles mención para tener claro, no es que vamos a dejar la impunidad, esa es una mentira de quienes se han puesto en una posición antiderechos, que no están de acuerdo con el proyecto de ley, o sea, no están de acuerdo con despenalizar el aborto en casos de violación, están tratando de buscar argucias para confundir a la ciudadanía y confundir incluso a los asambleístas. Pero ¿está la Asamblea acaso tratando el tema desde un tema político o desde sus creencias? ¿Desde dónde están tratando en la Asamblea este tema? Porque la idea es que se basen en argumentos de organismos de derechos humanos, de médicos, pero no en creencias y en política. Por eso, cuando inicié mi ponencia, fui muy clara en manifestar que este proyecto de ley no debe ser debatido desde una lógica de eres pro vida o eres aborto, o eres celeste o eres verde o mis creencias religiosas. Debe ser con un sustento, debe poner primero a las víctimas de violencia sexual, que deben tener la opción de elegir. Y, por ejemplo, nosotros hablamos desde el artículo 44 de la notificación en caso de víctimas de violencia sexual, hablamos de la notificación a la Fiscalía y hablamos justamente del proceso que debe existir y que el personal de salud debe notificar a la Fiscalía los hechos que harían parte justamente de la noticia de este delito y que deben incluso brindar medidas de protección a favor de la víctima cuando se tenga temor de sufrir retaliaciones o daños a su integridad. Y eso es el deber que tiene que ejercer la Fiscalía. Eso es un trabajo en conjunto de varias instituciones y es lo que debemos de precautelar. El COIP ya tiene un tipo penal de acción con violación, tiene una pena de privativa de libertad, pero no debemos confundir tampoco las normas y que este proyecto de ley justamente con materia para poder favorecer a las víctimas, a los adolescentes y mujeres que han quedado embarazadas producto de una violación, y cuando tengamos que hablar de penas para violadores vamos a tener que reformar el COIP. Cuando vamos a tener que hablar sobre los derechos de las niñas y adolescentes vamos a tener que ir al Código de la Niñez.
cada ley, cada código justamente respecto a la materia en la que vamos a legislar. Esos son los conceptos que no debemos confundir y es lo que hemos tratado de evidenciar en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se trata sobre un tema político, esto es un tema de derechos humanos. Ya la Corte de hecho se ha manifestado que es una forma de tortura, obligar a una niña violada a continuar con un embarazo que no desea. Es un trato inhumano y desde ese aspecto debe verse, desde que podamos a través de criterios técnicos, jurídicos, derechos humanos, de médicos, construir un proyecto de ley que esté apegado incluso a las realidades que vivimos actualmente en nuestro país, cómo funciona la justicia, cómo es el sistema de salud pública, cómo podemos a través de la pobreza seguir... Asambleísta, sí, justamente se separan esas dos cosas, es decir, por un lado que se le juzgue al violador de esta niña y por otro lado es el acceso de esta niña a su derecho, el que le permitan acceder a un aborto por haber sido violada. Ese es un derecho que se está protegiendo en este momento, pero obviamente no necesitarían una denuncia para acceder a ese derecho. Nuevamente, le manifiesto que la denuncia como no es la única forma de denunciar yendo personalmente en la fiscalía. El método que queremos usar es un método que sea efectivo y que sea de fácil acceso y que incluso no crea, no tenga ese temor en poder acercarte a realizar una interrupción del embarazo en caso de violación. Lo que queremos evitar es de ir de institución a institución cuando del mismo subcentro, hospital, se puede tirar un formulario y este es el puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes. Incluso la Defensoría del Pueblo, a través de defensores públicos, incluso tiene que dar acompañamiento, va a tener asistencia psicológica. Si es un caso en el que incluso tengan que separarla y evitar que regrese al lugar donde está siendo violentada, se le da una casa de acogida. Entonces, todo un proceso que hay que seguir, pero no podemos pretender desconocer la noticia del delito, incluso que puede ser puesta a través de un formulario, y encapricharnos en temas tan básicos de querer que vayan a la Fiscalía cuando directamente desde el Ministerio de Salud Pública y Fiscalía pueden coordinar esas acciones. Ahora, su opinión, lo que usted nos acaba de decir, su postura, ¿es también la postura de la izquierda democrática en general? ¿Es la postura oficial de la izquierda democrática? El partido siempre ha tenido una postura en respeto a los derechos y hemos dicho de forma enfática que somos un partido feminista y que creemos que es importante tener el derecho a elegir si continuar o no con un embarazo. Y en ese marco hemos trabajado este proyecto de ley, un proyecto de ley que está respaldado por el partido y que debe estar respaldado por la bancada, a pesar de las diferencias, como un momento habíamos manifestado, religiosas. Este proyecto de ley es un proyecto que tiene un real impacto en la lucha que ha tenido este partido durante tantos años y que no ha empezado por nosotros, sino que viene justamente de gestiones anteriores, de periodos incluso anteriores que han tenido asambleístas de la izquierda democrática. Y como el partido, desde su refundación en el 2006, se autoproclamó feminista. Así que ahora considera que la posición de la UNE, del partido UNES y del Partido Social Cristiano pretende dilatar el debate para que no se llegue a aprobar la regulación del aborto por violación. Van a tratar de desinformar, de levantar argumentos totalmente falsos y alejados de la realidad para dividir la votación en relación con este proyecto de ley, pero si no les importa los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes, que por lo menos entiendan que eso también tiene muchísimo que ver con que ellos continúen con su curul, porque sería un desacato a una decisión que ya ha tomado la Corte Constitucional. ¿Están politizando la resolución de la Corte Constitucional? Disculpe. ¿Están politizando la sentencia de la Corte Constitucional? Totalmente. Aquí no deberíamos debatir si están de acuerdo o no con el aborto. Aquí lo que se debe debatir es un proyecto de ley que puede resolver estos nudos críticos y que pueda convertirse en una ley que sea justa, que sea reparadora, pero sobre todo que esté en tono, por decir así, de las realidades que vive nuestro país. Por lo tanto, aquí vamos a tener que cumplir con la sentencia. No estamos debatiendo si el aborto sí o el aborto no, sino tenemos que hacer nuestro trabajo y es aprobar un proyecto de ley. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Joana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática.